clausuramos las primeras jornadas del Día Mundial del Libro celebradas en Murcia en este año 2021. Han sido unos días entrañables con la participación de las más altas instituciones culturales del Estado, Museo del Prado, Acción Cultural Española, Biblioteca Nacional de España, Instituto Cervantes, Feria del Libro de Madrid, Editorial Anagrama, la Red Internacional de Teatros y Festivales de Titularidad Pública de España, etcétera, etcétera. Hemos rendido también homenaje a dos escritores fallecidos por la pandemia, por este maldito COVID, dos escritores murcianos muy queridos, Isabel Martínez Barquero y Manuel Mira, con el apoyo y la participación en los actos de personas ilustres del mundo de la cultura y la comunicación en la región de Murcia. Abrimos estas jornadas con la entrega de una placa homenaje por parte de las instituciones, tanto municipal como autonómica, a la librería de los Soportales de la Catedral por sus casi 80 años de historia y en especial a su propietario Pepe, que está ahí detrás del mostrador desde hace 70 años en el mismo sitio. Y hoy cerramos con un acto entrañable. Antes de referirme a él, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, a la Fundación Mediterráneo, que ceda la sala y su maravilloso equipo de profesionales, técnicos, azafatas y gestores culturales para que estas cosas puedan ser posibles. Por supuesto, agradecer a las instituciones, fundamentalmente al Ayuntamiento de Murcia, que fue la que desde un principio creó en este proyecto hace ya algunos meses, estaríamos hablando de finales de enero, principios de febrero, cuando esto se gestó. Me alegra ver aquí esta noche a la que era concejala en ese momento, Mercedes Bernabé, que con tanto cariño acogió el proyecto. Bienvenida, gracias Mercedes por estar aquí, y a Jesús, que también nos impulsó, Jesús Pacheco, en aquellos entonces concejal de Cultura. Ambos siguen de concejales en la corporación actual. Agradezco también al concejal de Educación y Bibliotecas actual, Antonio Benito, que haya estado presente estos 2 días, no ha podido estar hoy por un problema familiar. Y, por supuesto, también a los medios de comunicación que han recogido todos los actos de una forma que nos ha un poco desbordado, ¿no? Televisiones, prensa, agencias de noticias, conexiones en directo aquí todos los días, en fin, ha sido de verdad entrañable y algo que no olvidaremos. Pensamos ya en mejorar y ofrecerles a todos ustedes unas jornadas para el año que viene más exitosas y con un programa todavía más ambicioso. Cerramos, como les decía, con un acto muy entrañable y para mí es especial. Es la presentación del libro de un excepcional escritor, cronista oficial de Murcia, periodista y profesor, ya dirán algo más de él, Antonio Botías, que está aquí con nosotros. Después de una larguísima trayectoria como autor, de muchísimos ensayos de todo tipo y de carácter variado, se lanza al mundo de la ficción con esta primera novela que tanta expectación ha despertado, no solamente en sus lectores, sino en todo el mundo editorial y el panorama literario, incluso cultural, en la región de Murcia. Agradezco profundamente a mi amigo Juan Ramón Lucas, periodista que reside en Madrid, que amablemente se ofreció a escribir el prólogo de la obra, que no ha podido estar aquí porque, como todos ustedes saben, dirige y presenta un programa diario en la Radio Nacional, precisamente justo en esta misma banda horaria, pero que sí nos acompañará próximamente en la presentación de la obra que haremos en Madrid. Por supuesto, agradezco a Miriam Albasini, la creadora gráfica de la portada del libro, agradezco a la editorial Murcia Libro y a su director, Francisco Serrano, que por aquí andará, desde luego un emprendedor y un agitador del mundo de la cultura y del panorama editorial en la región, que se ha lanzado con la idea de editar y distribuir la novela. Siempre termino mis alocuciones breves diciendo que agradezco sobre todo a todas aquellas personas que hacen estas cosas posibles, pero me permitirán que en esta ocasión me refiera a todos ustedes, a los lectores, a los amantes de la literatura y de las letras, que son para los que todos trabajamos y que son los verdaderos protagonistas de todo lo que en el mundo de la cultura o los autores podamos realizar o emprender. Yo les animo, por tanto, a que mantengan
alto el estandarte de la cultura, a que sigan apostando por ella y sobre todo les animo a que, si me lo permiten, adquieran el libro Cuando vengan a por ti, de Antonio Botías Saus, que como todos ustedes saben lo tienen a la venta nada más salir de la sala, con el propio editor que les podrá hablar y despachar tanto los libros que ustedes deseen. Con esta recomendación, que es casi un ruego, les voy a dejar dejándole la palabra a Manuel Madrid, jefe de Cultura del diario La Verdad, que hoy acompaña a Antonio Botías, que además también está acompañado por Francisco Javier Díaz de Revenga, persona entrañable en el mundo de la cultura, profesor universitario, ensayista, escritor, gestor cultural, en fin, todo un referente en la cultura, no solamente literaria, sino de todo tipo en la región de Murcia. Gracias, señor Díaz de Revenga, gracias, Manuel Madrid, por su presencia aquí esta noche. Querido amigo Manuel Madrid, te cedo la palabra y les pido un aplauso para ellos tres. Gracias. Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a esta jornada de clausura del Día Internacional del Libro, ¿no? A la Fundación Mediterráneo por acoger este acontecimiento y por brindarnos el espacio, y también a la editorial Murcia Libro, que me ha facilitado el libro y que lo he leído con mucho gusto. Yo he preparado una presentación, me siento mucho más cómodo si te dedico unas palabras, Antonio, y me imagino que lo vais a comprender. Y he escrito un texto que se titula Antonio Botías y el vuelo anunciador de los mochuelos, y empieza así. Pues nada, buenas tardes a todos. Es una ilusión siempre dar la bienvenida a un nuevo libro. En realidad, la vida de cada uno de nosotros está ligada a los libros. Desde el mismo nacimiento, nuestros datos elementales quedan registrados en el libro de familia. Aprendemos todo lo que nos enseña la calle, lo que no enseña la calle, ni la experiencia en libros de texto. El libro de escolaridad refleja las notas que nos dieron nuestros maestros. Antes de dormir, volvemos al refugio de nuestros libros de cabecera. Leemos en los periódicos, tan atados a sus libros de estilo, hazañas y hechos fabulosos de damas e hidalgos andantes que creíamos haber conocido antes en libros de caballerías. Y toda religión tiene sus libros sagrados. ¿Cuántas veces habremos dicho para nuestros adentros: el catedrático Javier Díaz de Revenga habla como un libro, con corrección, con elegancia y con autoridad? O esto otro: ¿hay algún libro de honor en el que Antonio Botías no haya plasmado ya su firma? Sí, es ilusionante dar la bienvenida a un nuevo libro, y este no es uno más. Quemaría cuanto he escrito por salvar este libro, me confiaba Botías este domingo, y seguidamente, preso de los nervios, me pedía ser benévolo. Pero Antonio, ¿cuándo he sido yo malévolo? ¿No? Antonio Botías ha demorado este momento más de la cuenta porque intuyo yo que temía ser enjuiciado por su atrevimiento. ¿Cuál sería su insolencia, si es que la hay? De alguna forma, Cuando vengan a por ti es la historia con la que empieza una nueva vida. Es la confirmación de que el periodista que todos conocemos también quiere ser un escritor. A veces a los periodistas se nos encasqueta a la más mínima esta doble etiqueta, la de periodista y escritor. Se sobreentiende que ser escritor es una condición que ennoblece y que no todo periodista la merece. En Cuando vengan a por ti, Botías nos descubre una faz de novelista, un cambio de registro que llega tras una serie de obras de divulgación histórica. A lo largo de las últimas 2 décadas nos ha venido contando cada domingo, la verdad, todo cuanto ha descubierto de Murcia en archivos y hemerotecas, secretos y leyendas sorprendentes, las que para él debería conectar o conocer todo aquel que aprecie esta tierra. Una labor de transmisión de nuestras esencias, de nuestra antropología cultural y de un pasado no exento de gestas y turbulencias que Botías comparte con el catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia, Javier Díaz de Revenga, una de nuestras mentes más eruditas. Las futuras generaciones de murcianos tendrán que agradecerles alguna vez, pues es impagable su función como cronistas oficiales de Murcia, todo este empeño. Por tanto, hoy hemos de saludar al cronista, al pregonero, al profesor, al periodista y al novelista, y vamos a desearle la mayor ventura que con este viraje en su trayectoria, confiando en que ese entusiasmo por contar no se extinga. Esta novela es, por momentos, un cuadro de costumbres que Botías perfila con sus señas de identidad. El tremendismo, lo extraordinario, lo truculento, ya lo conocemos, ¿no? Su tendencia a sobrepasar la realidad es por todo sabida, y en este trabajo lo alabable quizás sea su intención de presentarnos con apariencia de ficción un variopinto número de historias que nos invitan a imaginar la Huerta de Murcia como territorio encantado. Duro lugar para vivir
Vemos desde las primeras páginas. La desgracia merodea y a veces no hay escapatoria. Mujeres acostumbradas a los insomnios y a los velorios, que odian el aroma de las rosas, hombres que perdieron la sonrisa en viejos retratos donde alguna vez se mostraron risueños. Los ángeles de la guarda no se han escondido, nos han abandonado. Virginia Woolf escribió en 1924 algo que debiera tener en cuenta todo lector y todo escritor. El único método seguro de decidir si una novela es buena o mala, decía la recordada autora de Una habitación propia y la señora Dalloway, es simplemente observar nuestras propias sensaciones al llegar a la última página. Si nos sentimos vivos, frescos y llenos de ideas, entonces es buena. Si quedamos hartos, indiferentes y con poca vitalidad, entonces es mala. Mi impresión es que Cuando vengan a por ti es una buena novela, en la medida en que abrazamos el misterio de lo cotidiano y quedamos atrapados en el universo tenebroso de la mala suerte en el que parece que viven condenadas las mujeres de este lugar. Botías lo tenía muy difícil. Crear una belleza distinta a lo antiguo, a lo ya conocido en la novela, es el látigo que fustiga a todo escritor. Pero aquí encontramos elementos que aportan singularidad y que dignifican su apuesta. Ese alertador QQQ de los mochuelos, diabólicos muñecos de trapo emplumados que anuncian tragedias con su canto divino, que se lleva al comienzo a la abuela Encarnación y que también irá a visitar a la vieja Doloricas, cada vez más loca, y a la nena angelical, es ese canto de los mochuelos, es la música fúnebre del recuerdo, de lo que fue antes una costumbre. La novela de Botías muestra a los lectores la solemnidad y lo insólito de antiguas usanzas. En esa atravesada sangonera, aldea anclada al pasado, hallamos semejanzas con una realidad que particulariza con intenciones paródicas. Es el lugar donde a Carmen, la madre de la nena, le brotará en la frente una verruga oscura y triste al alumbrar a ese querubín de ojos de ámbar y que la pobre habrá de ver en el futuro reflejada en el aceite del mortero, donde las ánimas vuelven para encordiar a los vivos y martirizarlos, volcándoles los pucheros y espantando las bestias en las cuadras o iluminando el lugar donde se esconden sus ahorros. Mira que son puñeteras, ¿eh? Donde en cada arca hay recrujir de bisagras y los recuerdos apestan, tanto que Antonio Botías nos confirma que aquí las penas son inmunes al llanto. Dice él en un momento dado: cuando una pena muerde un alma durante el tiempo suficiente, la incapacita para la gloria, y la alegría jamás retorna en vida a ella. De Cuando vengan a por ti me impacta la naturalidad con que asume la gente sus tragedias. Las cosas malas pasan en un verbo, como si no hubiera un destino alternativo. El humor aquí y en la vida parece la única tabla de salvación. Líbranos, Señor, de las malas compañías. Una novela de ambientes donde la naturaleza emite continuas señales a las que parecen ajenas sus protagonistas, que será del gozo de tantos lectores de la región de Murcia y más allá. Van a disfrutar reconociendo expresiones no tan en desuso como endomingar, muertos del todo, aliacán, pendonazas, cataclismo, desollinar, embobarse, un mundo en el que los alcaldes engordan a base de pulpo al horno y cobran comisiones por cada enfermo que ingresa en la clínica San José, en el que circulan autobuses fantasma, donde hay que cuidar las apariencias, sobre todo las fotos de las lápidas, por eso hay que escoger siempre la mejor, donde las embarazadas no comen conejo, donde las abuelas, antes de ser víctimas de las alucinaciones, calientan los billetes en sus senos, donde no hay repuesto para la bombilla fundida de la despensa, porque de ahí el recelo a esa endemoniada electricidad, donde siempre hay una Catalina y donde cada carcajada muestra una boca con más hambre que miedo. Quiero felicitar a Antonio Botías. Cuando vengan a por ti no puede defraudar a nadie que conozca sus inclinaciones por lo grotesco y lo insólito, una tendencia que seguramente tenga mucho que ver con la infancia. Cuando somos pequeños todo parece exagerado y nuevo. Me da que Antonio, en muchos aspectos, no habría querido hacerse mayor. Muchísimas gracias. Pues nada, enhorabuena, Antonio, y bueno, le paso el turno al profesor Díez de Revenga. Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Es para mí un gran honor estar con estos dos compañeros de la escritura, con Manuel Madrid y con Antonio Botías. Con Manuel, al que siempre tenemos que agradecer todo lo muchísimo que hace cada día y cada semana por la cultura en Murcia, sobre todo en la maravilla
de ese ababol que dirige y que además pone a disposición de los demás con una generosidad extraordinaria. Respecto a Antonio Botías, yo estoy muy emocionado porque somos compañeros de cronistas y esta mañana he leído en el diario La Verdad un reportaje que le ha hecho Manuel a Antonio, donde hablaba de otros cronistas y de versiones de la Huerta de Murcia, más o menos románticas. Es verdad, hubo escritores que convirtieron la Huerta en un locus amoenus, en una Arcadia, como quiere nuestro compañero Francisco Sánchez Bautista, pero la Huerta sabemos que ha sido también un lugar de muchísima tristeza, de muchísimo dolor y de muchísima miseria también. Los que conocemos bien la Huerta desde niños, pues sabemos que ahí hay de todo. Y había un escritor que se llamaba Vicente Medina, que justamente una de las vertientes de la Huerta de Murcia que dio fue justamente la más negativa, frente a otros que románticamente la hacían más fantástica. En literatura todo es admisible y todo es posible, porque la literatura es todo ficción y todo hay que respetarlo, pero que es toda vida. Y ya que hablamos de cronistas, quiero recordarle a Antonio, lo sabe perfectamente porque sabe de cronistas más que yo, que hubo un cronista que esta mañana nombraban en el periódico ellos, José Frutos Baeza, que también se escribió una novela, El ciudadano Fortún, que es una maravilla de novela, que es una novela histórica, una especie de episodio nacional galdosiano, que está muy bien. O sea que... Y luego quiero recordar que hace muy poco he leído una historia por aquello de que a Antonio le gustan las cosas sorprendentes. Ya que estamos con gente del diario La Verdad, es conveniente que recuerde que hace unos días unos estudiantes de periodismo llamaron a la Academia Alfonso X el Sabio para que un académico les hablase de otro académico y periodista, don Nicolás Ortega Pagán. Inmediatamente mi director dijo, te ha tocado, y yo ya hice una biografía para el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia de don Nicolás, que era archivero municipal, periodista, director del Tiempo y director de La Verdad. Y encontré, buscando una anécdota divertidísima, cuando el diario La Verdad, diario católico, recto, serio, puro, incontaminado, bendecido por el Papa y por el Obispo, se creó en el año 1903, trajeron a un individuo de Madrid, era don Medardo, todo esto lo he encontrado en Antonio, y lo trajeron para que lo dirigiera, y el obispo cesó a ese director madrileño a los 11 días, porque en la fiesta de carnaval, al parecer, lo encontraron sobre las rodillas de unas bailarinas muy ligeras de ropa. Estamos hablando de 1903, el ligero de ropa es internacional y es acrónico, pero el obispo no le pareció muy oportuno. Y entonces se quedaron sin director en La Verdad, en el diario católico, el diario santo, y nombraron a don Nicolás Ortega Pagán, que lo fue hasta 1908. La empresa quitó a don Nicolás por cronista como nosotros, cronista oficial de la ciudad de Murcia, y entonces don Nicolás, que era más de derecha que la derecha, con la minoría ciervista y con don Juan de la Cierva Peñafiel, que en el Partido Conservador la minoría ciervista era la más de derecha, mucho más que lo que puede suponer ahora eso que se llama Vox, y a cuya facción pertenecía mi abuelo Emilio Díez de Revenga y por supuesto don Nicolás, y fundaron el diario El Tiempo, que duró desde el año 1909 hasta que en el año 1937 fue
fue confiscado por la Confederación Nacional, por la CNT, y lo convirtieron en el diario Confederación. Son historias de cronistas que tú las sabes. Bueno, esta vez tú me has informado de lo del señor de las bailarinas, que está muy bien para un periódico católico, protegido por el obispo y por el párroco de Santa Eulalia y por el doctoral de la catedral, que luego fue obispo de Oviedo, que ocurriera eso. Entre cronistas suelen ocurrir esas cosas. Bueno, vinieron los chicos de periodismo a la academia, les hice ahí una exposición de 40 minutos y don Nicolás Ortega fue restaurado porque no tenían ni idea de quién era ni lo que había hecho, y había sido archivero municipal, cronista oficial de la ciudad de Murcia, académico de la Academia Alfonso X el Sabio y autor de unos artículos históricos absolutamente fabulosos en la línea de lo que había sido Frutos Baeza. Esto es un prólogo para la Captatio Benevolentia de Antonio, porque ahora voy a hablar de su novela y vamos a ajustar las cuentas que corresponden a un catedrático de literatura hablando de una novela. Bien, Antonio Botías Saus, oficialmente nacido en Murcia, pero esta mañana me he enterado que nació en Sangonera. Me he enterado por Manuel Madrid, claro. Bueno, es lo mismo, el municipio de Murcia, pero es importante que haya nacido en Sangonera para comprender aún mejor la novela, claro. Ha escrito una novela singular que ha titulado Cuando vengan a por ti, que ha editado Murcia Libro, una de esas editoriales heroicas que nos sorprenden cada día. Para la construcción de la novela ha creado un ambiente y unos personajes, todos tan singulares, que hacen a la narración particularmente singular. Un ambiente tradicional, vinculado a las viejas creencias de la vida tradicional, forja las reacciones de unos personajes primarios que describen sus acciones con evidente expresionismo. Superando la realidad, superando la realidad consciente, Antonio Botías penetra en el alma de sus personajes a través de las reacciones del inconsciente, de la costumbre y de la reacción atávica ante la vida y ante la muerte. Sin duda, los elementos envolventes de la vida tradicional acentúan el expresionismo de las reacciones de los personajes y conforman un ambiente argumental particularmente expresivo y desde luego asombroso y sobrecogedor en algunos casos. Interesa reflexionar sobre las formas y los procedimientos del manejo de los materiales narrativos en esta novela de Antonio Botías. Se suceden los hechos argumentales en continuadas estampas impresionistas que van revelando hechos, sucesos y realidades. Y al mismo tiempo acentúan aquellos extremos que hacen de las criaturas de la novela, de sus convivencias y del argumento todo un mosaico de estampas sucesivas de carácter emocional, para revelar un mundo de una intensidad dramática considerable. Sorprende desde luego que la presencia de la vida tradicional sea entrevista desde el presente, con el consiguiente contraste entre lo arcaico y lo moderno, en choque de consecuencias especialmente dramáticas. Sin duda alguna, la fuerza del devenir argumental de esta novela está en la originalidad de las criaturas creadas, de los personajes, pero sobre todo en su capacidad de representar un mundo poseído y condicionado por las creencias, por la superstición, por la tradición, que contagia la convivencia y la revuelve en un ámbito de un ambiente cerrado y desde luego tóxico. Son las estrategias narrativas las que enlazan la sucesión de las estampas que van conformando la novela como fogonazos que van añadiendo fuego a la pira argumental de todo el relato en su conjunto. Relaciona el periodista Juan Ramón Lucas, en sus palabras preliminares escritas para iniciar el libro, esta novela y el novelar de Antonio Botías con el célebre y tan nutrido realismo mágico. Y es muy cierto que la imaginación
enriquece el mundo creado por nuestro novelista hasta superar los límites de lo racional e integrarse en la maravilla de lo sobrenatural. Los mochuelos acuden con su misterio a enmarcar los momentos estelares de numerosos incidentes novelescos del relato, pero también están las hormigas y los sapos y las ratas, una fauna sobrecogedora que se integra en el destino de las criaturas humanas creadas por el novelista para ser personajes de su relato. Los poderes de lo sobrenatural, de lo maravilloso, sobrecogen en los momentos cruciales de la novela, y así un terremoto transforma vidas y destruye haciendas. Los mundos reales se tornan confusos y lo mágico y lo prodigioso supera la realidad hacia el trasfondo de lo onírico. Como lo son también las leyes y las disposiciones de los humanos, y la consabida papeleta con destino fatal y definitivo. El destino configurado por una jurisdicción poderosa y dominadora. De la vida a la muerte se transita en esta novela por procelosos caminos que enturbian muchas de las estampas, las viñetas o las crónicas que se van sucesivamente acumulando para construir el relato general. Los materiales narrativos cohesionan el conjunto y se relacionan porque entre las distintas acciones, los eventos cruzados y lo peregrino de las vidas imaginadas confluyen en un destino final previsto, predeterminado, ineludible, sentenciado previamente. No puede extrañarnos que tanta riqueza argumental devenga irremediablemente en envidiada amenidad, porque si una cosa está clara es que la amenidad de esta novela es indiscutible y a ella contribuye el lenguaje claro, preciso e incisivo con que Antonio Botías ha sabido construir sus historias, su historia. Un topónimo domina la narración, Sangonera. Un topónimo que se convierte, por virtud del arte del novelista, en protagonista también del relato, como tantos hicieron en la novela moderna antes que él. Juan Ramón Lucas alude a Macondo, pero también están Oleza, Vetusta o Pilares, topónimos con trasunto real que adquieren estatura literaria y se convierten en parte de la ficción, de la creación novelesca. Una nota final se tendría que añadir a las ya apuntadas. Un claro sesgo humanitario, la solidaridad, el constante vivir de la piedad hacia los personajes creados, muchos de ellos desfavorecidos y débiles, hacia los que el autor tiende su mirada benefactora, porque quiere compensar la crudeza y el expresionismo de su creación con una no oculta complacencia bondadosa a la hora de hacerlos vivir. De la caricatura grotesca se pasa pronto a la apiadada sensibilidad ante la criatura imaginada en la ficción y sentida en su trasfondo real. Indudablemente, Antonio Botías ha escrito una magnífica y original novela cuyas cualidades descubrirá el lector cuando aborde su amena y asombrosa lectura. Muchas gracias y perdón por la clase. Muchas gracias. Gracias. Me toca a mí. Bueno, en primer lugar, gracias a Lacan, a Victorio, a Fran de Murcia Libro, gracias a todos ustedes por perder esta hora aquí conmigo, se lo agradezco profundamente. No me gustan las presentaciones de libros, no me han gustado nunca, llevo unas cuantas, por el compromiso que suponen para la gente que quiero, ¿no?
pero bueno, no hay otra. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a Manolo y a Javier. A Manolo, con el que he pasado muchos años en la redacción de La Verdad, ¿no? De sol a sol, y esto es literal, de sol a sol, y al que siempre le he dispensado, y creo que mutuo un cariño y una cercanía, porque es que vivíamos juntos, ¿no? Todos allí. Él siempre ha escrito muy bien, y por lo que vemos ahora como jefe de culturas de La Verdad, y al frente de la cultura en un diario, Javier podría corregirme, un diario con una trayectoria en defensa de la literatura inabarcable, ¿no? Y que ahora desemboca en Ababol, ¿no? Pues por lo que podemos ver o lo que hemos visto en estos últimos años, pues lo ha revitalizado de una forma impresionante. La sección de cultura y Ababol pues no es lo que era hace unos años, ¿no? Yo creo que eso se te debe a ti. Y también gracias a mi querido maestro Javier, porque realmente su opinión, como la de Manuel, también era una de las que yo más temía, ¿no? Porque con él, que lo ha leído todo, que lo ha escrito todo, que ha conocido a todos, ¿no? Da un poco de miedo el presentar una novela, y por muy colegas cronistas que seamos, es decir, estamos ante un gran murciano. Y sobre todo una persona cuyo juicio ni se vende ni se compra. Y este es uno de los motivos por los que yo no he publicado antes este libro. Yo creo que he publicado 14 o 15, ya no lo recuerdo, ¿no? Pero lo que decía Manuel es verdad. Yo cambiaría toda mi producción, cambiaría todos los libros que he escrito, y ha sido precioso escribirlos, ¿no? De divulgación histórica, antropológica, folclórica, y las decenas de miles de artículos que he publicado en La Verdad, ¿no? El primero de ellos fue una poesía cuando tenía 10 años, y ahora tengo 45, pues ya he escrito un poco en La Verdad. Pues yo casi, si me dieran a elegir, lo cambiaría todo por este libro, porque es un libro que he ido imaginando, que he ido masticando, que he ido confeccionando en mi mente, y que no lo he publicado antes, no por una falsa vanidad, sino por algo que es evidente. Es decir, pues bien, yo escribo libros, entre comillas, ensayos culturales, y hay gente que le gustan, ¿no? Y publico en La Verdad una columna que también gusta, y ahí me muevo más o menos bien, ¿no? Pero una novela para mí siempre ha sido algo muy serio. Y cada vez que tenía el impulso de publicarla, ya no de publicarla, sino de escribirla, pues me venía a la mente algún autor y decía, si es que no le llega ni a la suela de la pluma a este autor, a la otra autora, no puedo hacer esto, ¿no? Pero finalmente, pues sale, y sale por un detalle tonto, como tantas cosas suceden en la vida. Las cosas pasan en un verbo, ¿no? Que decía Manolo, y que decía una de las protagonistas de la novela. Y ese verbo fue Gerta Müller, que es una escritora que a mí me encanta, muy desconocida. Yo la conocí hace unos años, cuando yo no sé quién la conocería. Javier seguro que sí, pero el común de los mortales no la conocíamos, una premio Nobel. Y yo leí un librito muy pequeño, se llama El hombre es un gran faisán para el hombre, que lo compré, recuerdo, por el título, porque me pareció un título absolutamente sorprendente, cuando no raro. Y en este libro, que también refleja un pueblo en la frontera austrohúngaro-alemana, y refleja las penalidades que allí se pasan, ¿no? Pues en una de las frases, uno de los protagonistas decía que había que espantar a un mochuelo de su tejado porque auguraba la mala suerte, ¿no? Y yo, que había crecido viendo esto, ¿no? En la huerta, en el campo, en Murcia, había visto a las ancianas espantando mochuelos de madrugada de los saleros, algo que pues se lo comento a mis hijas y dirán, papá, estás loco. Pero bueno, yo lo he visto, y decía, ¿cómo es posible que venga, con todo lo premio Nobel que sea, esta señora, Gerta, y me cuente aquí algo que yo estaba masticando durante mucho tiempo? Y entonces, pues me puse a escribir, solo por esa frase. Y bueno, pues este es el libro. Yo no traigo nada escrito, porque ya bastante creo que he escrito, bastante trabajo me ha costado, ¿no? Simplemente es un auténtico desahogo arrancarse la obra que uno lleva dentro y publicarla. Por suerte en Murcia Libro, pero lo podía haber hecho en papeles en mi ordenador, ¿no? O haberlo colgado a una red. Es decir, pero lo importante creo que es sacarse la historia que uno lleva dentro. Y sobre todo, no sé si lo he conseguido, pero sí que he intentado, porque uno pues atesora ya algunas lecturas también,
Y es cierto lo del realismo mágico que decíais, es decir, tantísimo hemos leído de realismo mágico, ya no solo sudamericano, sino bueno, pues algún autor del norte de España o de Inglaterra o de Gales o de algunos sitios. Y yo siempre he pensado que Murcia tiene una capacidad para sorprender increíble, ¿no? Todas estas tradiciones de alguna forma siguen vivas. Y si no siguen vivas, todavía quedamos algunos vivos que podemos recordarlas, ¿no? Y yo siempre decía, si estas tradiciones las coge pues bueno, el más tópico autor, un García Márquez, ¿no? En este Macondo, impresionante, pues hubiera hecho magia, hubiera conseguido que un murciano como yo, al leer toda su obra, pues se maravillara cada línea, ¿no? Y que pensara y que viviera y que hubiera podido, desde muy, muy, muy pequeño, cuando apenas comprendía aquello que leía, pues el ambiente que había en este Macondo o en otros sitios que Javier ha citado, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué no podemos, si no yo que lo haga alguien, ¿no?, reproducir ese ambiente? El ambiente que tenemos en esta bella región, esta bella provincia, nutrida de historia, de leyendas, de misterios, de gentes que siempre han ido adelantados a su tiempo, que hace 100 años teníamos 4 o 5 diarios, algunos vespertinos, que la electricidad llegó aquí una semana después que a Madrid, que tenemos a los Perales, a tantos y tantos autores, algunos días de revenga tan ilustres como Javier que nos acompaña. Y todo este ambiente en el que hemos crecido y que yo desde pequeño lo he visto como muy mágico, ¿por qué no podemos expandirlo? Y entonces mi empeño ha sido, insisto, no sé si lo he conseguido, es intentar contarle esta humilde historia a un lector japonés, o a un lector neozelandés, o a un lector chileno, que no tuviera que entrar a Google y escribir qué me quiere contar este autor absolutamente desconocido, ¿no? No sé si lo he conseguido, pero sinceramente tengo que confesaros que me da igual, porque cuando siempre se ha dicho eso, otro topicazo, ¿no? Un libro es un parto, y cuesta, hay que darle 1000 vueltas. En el argot periodístico, acuérdate, Manolo, cuando la crónica tardaba mucho en entregarla, el redactor jefe de turno, en Toto Chimo, en paz descanse, decía, no la peines más, ¿no? No la peines, entrégamela como esté, no la peines más, ¿no? Pues después de todo ese esfuerzo de peinar, bueno, pues ciertamente es un parto, pero es muchísimo más satisfactorio, y yo no he parido nunca, ni Dios lo permita a estas alturas, que un parto. Y por tanto, pues ahí queda. Si alguno de ustedes, vosotros, aunque solo sea como yo, leyendo a la Müller, encuentra un párrafo que le haga disfrutar de ese ambiente que yo he intentado recrear, aunque sea solo una frase, pues para mí el trabajo habrá estado logrado. Y no tengo más que decir que espero que sean absolutamente buenos lectores y la lean y que también la critiquen mucho, porque realmente no sé el próximo parto cuándo vendrá, visto lo que he tardado en dar a luz a este. Muchísimas gracias de nuevo, gracias de verdad por estar aquí y nada, espero que nos veamos en las librerías, ¿no, Javier? Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y Antonio va a firmar ahora todos los libros que quiera. Que sea necesario. Bueno, bien. Habilitar un micrófono por si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta tanto al autor como a los contertulios. Evidentemente nadie puede coger el micrófono, pero la azafata, extraordinaria persona por otra parte, a la que agradezco todos estos días con nosotros, se acercará y le pondrá el micro para que puedan hablar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta, comentar algo? Están dispersados. Un momento. María José. Están dispersos, está fijado. Hola, buenas tardes. Hola Antonio, Manolo, Javier. Yo quiero que nos cuentes de dónde has sacado el tiempo, porque creo que le debes una disculpa a tu mujer y a tus hijas, que seguro que le has robado el tiempo.
Bueno, querida María José, compañera de la verdad y maestra mía, y además tengo que decirle una cosa, ella fue, yo creo, la primera redactora jefa casi en este país, ¿no, María José? Por ahí anduvo, pero sí que dirigía La Verdad Joven, ¿recuerdas? Y ahí fue donde yo publiqué una poesía cuando tenía 10 años, y luego aprendí con ella muchísimo periodismo, ¿no?, en la redacción, y te quiero mucho, porque eres una gran mujer. Pues mira, no tengo que pedirle perdón a mi mujer, yo creo que le he hecho un favor tremendo, porque cada vez que me subía a la biblioteca, pues me perdía de vista 2 o 3 horas, con lo cual creo que me tiene que estar agradecida. Pero cada uno nace para una cosa, y yo creo que he nacido para leer y para escribir, y aunque me dé cierto pudor decirlo, creo que ya con la edad que tengo no sirve para otras muchas cosas, ¿eh? De manera que no me veo ya en lo alto de un andamio, conduciendo un autobús o siendo abogado y cosas de esas, ¿no? Y mi vida es leer y escribir y escuchar. Y también no dormir demasiado, que no me corrija mi mujer, no dormir demasiado, acostarme muy tarde, levantarme temprano y dormir muy bien. ¿Es así? Bueno, luego hablamos en casa, vale. Había una frase de mi profesor, don Juan Marcelo Jiménez, que ya desapareció hace tiempo. Cuando estudiábamos tercero de carrera, íbamos tan agobiados porque teníamos... Entonces teníamos 11 asignaturas, por ejemplo. Y decía, don Juan, es que no nos da tiempo. Dice, entre el día y la noche no hay pared. Cierto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para alguna consulta o alguna pregunta o alguna opinión también que puedan hacer al respecto? Antonio, buenas tardes. Soy Juan, amigo de Antonio desde la infancia, y bueno, quería preguntarle una cosa. ¿La inspiración de esta novela te la da el pueblo de Sangonera o cómo ha sido? Bueno, realmente la pedanía de Sangonera está a unos 10 kilómetros, como sabes, allí vives, de aquí. Ahora está muy cerca, porque se construyó un desvío impresionante, uno tarda 10 minutos en venir al centro de la ciudad, pero cuando yo era pequeño estaba bastante más lejos y costaba también mucho más ir. Y no era una de las pedanías, ni lo sigue siendo, de las denominadas de la Huerta de Murcia. Aquello ya era campo, aquello estaba más alejado, aquello era algo que había que perder el tiempo para ir, ¿no? Y que había que molestarse para ir. Y a la inversa, también era complicado, como a mí me ocurrió, ¿no?, venir a estudiar a la ciudad, ¿no?, donde yo estudié aquí de pequeño, ya toda la vida la hice aquí, ¿no?, pero también era complicado venir aquí. Y cuando uno venía a la ciudad y empezaba a conocer, bueno, la parte de la familia paterna de la ciudad, el contraste que suscitaba los murcianos de la ciudad, los murcianos de la huerta y los murcianos del campo, donde yo vivía, ¿no?, era absolutamente grandísimo. No olvidemos que hace 20 años, 25, a muchos de los que estudiaban conmigo en el instituto no se les hubiera ocurrido jamás irse a vivir a una pedanía, pero ya no digo a Sangonera la Verde, que está a 10 kilómetros, sino siquiera a Santo Ángel, bueno, la alberca Santo Ángel, si no venían de familias que ya tuvieran allí chalés, etcétera, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría irse a vivir a Los Ramos, a Los Garres. Es decir, esto después se provocó un auténtico éxodo, hace 15 años, si quieren, o por ahí, donde la gente que había nacido en plena Gran Vía buscaba pues esas casas más grandes, más espaciosas, el contacto con la naturaleza, y yo creo que ya se va a disparar a raíz del COVID. Y esta novela pues se fue gestando en eso, se fue gestando entre ir y venir de un núcleo rural, de un núcleo cerrado, de un núcleo donde apenas se leía. Tú recordarás, Juan, que tienes mi edad, que, bueno, tú y yo leíamos, pero la mayoría de los jóvenes no leían, ¿no? Pues en ese momento, y tengo 45 años, no le hablo a usted desde hace un siglo, pues en ese momento las ambiciones de muchos, muy respetables por cierto, pues eran tener un oficio. Y recuerdo una cosa que no figura en la novela, pero que yo creo que daría para otra, y es que desde muy pequeñitos, y esto pasaba en todos los pueblos, yo creo que de España, igual del mundo, ¿no?, de muy pequeñitos, los padres proveían a sus hijos de una vivienda, para que cuando crecieran, pues vivieran en ella. Eso es una maravilla, sobre todo por las hipotecas, yo entiendo, porque crecías, pues buscabas una pareja y tenías la casa pagada, ¿no? Pero esto ahora sería impensable, ¿no? Pues esto sucedía hace apenas 20 años.
Y yo creo que de ese contraste entre ir y venir, muchas veces en un autobús traqueteante, que a mí me encantaba porque abrías el oído y escuchaba muchas de las expresiones que he reflejado en el libro, ¿no? Pues sí, año tras año tras año. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna intervención más? Hola, buenas noches. Antonio, quería decirte, ¿por qué ahora la novela? ¿Por qué has cambiado el género que siempre has usado sobre la región y ahora has querido hacer una novela? El momento de cambiar, ¿por qué presentarla ahora? Pues yo creo porque me voy haciendo mayor y digo, qué feo queda que presente uno no, Javier, Manolo, una novela con 70 años, ¿no? Don Juan Valera empezó a los 50. Bueno, pues le gano por 5 años. Pues para darle tiempo a que la gente me pueda criticar con tiempo y yo a defenderme, ¿no? No, simplemente creo que no sé si lo he comentado antes, ¿no? La tenía en la cabeza muchísimo tiempo, pero ahora porque, quizás por la edad también, cada vez me da más igual lo que puedan pensar la gente, ¿no? Pero hasta ahora era por pudor, sinceramente, no es falsa vanidad. Manolo sabe bien, muy bien, porque a él le hablé de la novela esta hace cuántos años. Y algunas que hay por aquí que veo, igual hace 15. Pero era porque me daba vergüenza de meterme en un ambiente que igual no es el mío, que igual no me correspondía, que igual no lo podía hacer medianamente bien. Y sobre todo porque cuando estaba decidido a escribirla, o cuando ya estaba escrita, decidido a publicarla, pues caía en mis manos algún libro, lo leía y decía, bueno, este es mejor que el que yo iba a publicar, no puedo sacarlo. Y como les decía el otro día a mis hijas, que decían, ay papá, vamos a ir a la presentación, qué rollo. Digo, tenéis un gusto exquisito, porque sí, es un rollo. Digo, pero debéis ir porque estoy convencido que es la mejor novela que se ha escrito en mi bloque, es decir, en mi edificio. Estoy convencido. Y si me apuran mucho y me dejo llevar por la vanidad, creo que es la mejor novela que se ha escrito en mi barrio. No me atrevería a decir en mi pueblo donde vivo, porque está Ginés Aniorte, que es un gran poeta, que nació a escasos 40 metros de mi casa, y entonces ya creo que se podría ofender. Pero bueno, pues ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo quería lanzar una pregunta también, en este caso a Manuel. En el 2018 salió un librazo, El dolor de los demás, de nuestro común amigo Miguel Ángel. Ahora sale Cuando vengan a por ti, de Antonio Botías. ¿Tú crees que en La Huerta se puede recrear ficción más alejada del costumbrismo ese tan estricto, tan rancio, tan apegado a las costumbres ancestrales, y crear en La Huerta unas posibilidades para que se puedan generar historias en nuestro entorno natural, pues de novela negra, de novela de terror, de ficción, de espías o de lo que sea, o de amor o cualquier cosa? ¿Tú crees que a mí me ha parecido una novela tremendamente cinematográfica? Se lo dije también al autor. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel? Bueno, yo creo que como La Huerta de Murcia es un universo en sí mismo, yo creo que sí que puede dar de sí muchísimas posibilidades, ¿no? De hecho, tampoco creo que sea un lugar que tenga que inspirarnos siempre pegados a la tradición, ¿no? Es decir, al final siempre hay hombres y mujeres, ¿no?, que viven en ese lugar, pero el lugar no siempre les condiciona hasta el punto de querer escribir sobre el lugar en el que han nacido, ¿no? Yo creo que sí, que podría explorarse mucho más esta vía que ha tomado Antonio, y hay muchísimos frentes que se pueden sacar partido. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención de nuestro entorno es todo ese feísmo que nos rodea, ¿no? Toda esa decadencia. Yo creo que si yo tuviera que escribir una novela, por ejemplo, ese podría ser un argumento para hacerla, pero creo que de momento no está en mis planes escribir una novela. Pero iría por ahí, por la decadencia. Bueno, todo llegará. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o una opinión? No veo bien desde aquí. Mercedes, ¿tú quieres decir algo para terminar? ¿O Jesús? Pásale el micrófono, iba a decir el teléfono. Pásale el micrófono a Mercedes o a Jesús que nos digan algo. La verdad es que nada, porque tenemos un gran escritor, que es Manuel, que ya también vino de Cuba y nos trajo alguna que otra cosa interesante.
tenemos al profesor y ahora se une Antonio con un libro que, a pesar de todos esos miedos que tienes, creo que no debes de tenerlo, porque todo el mundo te reconoce esa capacidad de transmitir y emocionar, y yo creo que al final vas a conseguirlo. No he llegado a leerlo, pero sí que esa manera que tienes de relatar, y te lo decía hace una semana, creo que es una manera muy especial y sabes llegarle al lector. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya sería más en plan distendido el comparar tu libro al parto de tu señora con tus hijas, es hacerla mucho de menos o tú hacerte mucho de más. Y creo que lo que debes de hacer es empezar a pensar en la siguiente obra, como hace un momento ya estabas a punto de caer. Dices, esto daría para hacer, pues atrévete y hazla, que tienes solo 45. Gracias. Muchas gracias, Jesús. No sé si alguien quiere... Cerramos ya el acto. Quiero agradecer también especialmente la presencia de la familia de Antonio, a su mujer y a sus hijas que están aquí. Quiero agradecerlas porque me consta que son el pilar en el que siempre te has apoyado, fuera ya de toda la técnica literaria de las presentaciones y de las cosas peyorativas que podamos decir. Para Antonio siempre su tierra, su familia y sus amigos han sido el pilar de su vida, y eso hay que decirlo así como suena. Entre ellos los dos contertulios, que me consta que quieres mucho, probablemente todos ustedes y desde luego ellas, que son lo más importante. Agradezco a todos su presencia. Llamo al escenario a Jesús, a Mercedes y a la familia de Antonio para alguna foto seguramente que querramos hacer, junto con las dos personas que han colaborado en la presentación. Insisto en recordarles que el libro está a la venta y me dicen que no se podrán producir firmas aquí dentro de la CAN por motivos de seguridad y de normativas del COVID. Pueden ustedes adquirir el libro y yo casi que abajo en la puerta, cuando salgamos, pues puede firmar o alguna cosa, porque aquí no se pueden realizar. Gracias y pido un aplauso para los tres, con su permiso.